Bendiciones, bendiciones, bienvenido a una entrega más de Una Palabra de Vida. Te habla Gialni José y estamos aquí como cada miércoles para compartir una palabra edificante contigo. Bendecimos tu vida desde donde quiera que te esté conectando. Gracias por formar parte de esta encomienda que el Señor ha puesto en nuestras manos. Recuerda que cada herramienta que el Señor nos da, y en estos tiempos estamos viviendo el beneficio de tener las herramientas de las redes sociales y podemos predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio del Cristo, el Evangelio del Santo. Entonces te doy gracias a ti por conectarte, te doy gracias por ser seguidor de nuestro canal, ser seguidor de todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos y en todas las cosas que estamos trabajando para traer nuevas al canal, que después estaré hablando de eso. Bendigo tu vida, nuevamente te digo, de donde quiera que te estés conectando, muchas gracias. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos directo al grano, como decimos por ahí. Directo al grano. Vamos a empezar con la palabra. Hoy vamos a hablar directamente de cosas que son interesantes. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar en este miércoles? El tema es experiencias espirituales. Vamos a hablar de testimonio, de lo que el Señor nos ha permitido vivir por su gracia, por su gloria, por su misericordia, por su gracia infinita que Él deposita en nosotros, todas las partes de lo que son las experiencias espirituales que hemos tenido en el transcurso de nuestra vida de cristianos. Vamos a hablar de las más sobresalientes con el pasar de los años, un pequeño resumen, vía testimonio de de algunas de las experiencias espirituales que hemos tenido. En base a diferentes temas vamos a ir desarrollándolo. Vamos a iniciar con un versículo que se encuentra en 1 Corintios capítulo 2, vamos a estar leyendo en el versículo 14 y dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que seas tú en este momento poniendo las palabras exactas en nuestra boca, pasando ese carbón encendido para que sean las palabras exactas que tú quieres que digamos en este momento y que sean de edificación para las vidas que van a ver este video, que estén conectándose desde diferentes partes del mundo. Recordemos que nuestra vida como lo que no tuvimos el privilegio de nacer y crecer en el Evangelio, llegamos a los caminos del Señor con una ceguera total en cuanto a lo espiritual, porque basándonos en este versículo, para nosotros, como éramos hombres naturales, no teníamos conocimiento de nada de lo espiritual, y para nosotros esas cosas de lo espiritual eran locura. Algunos de nosotros estuvimos relacionados, o como por ejemplo en República Dominicana, que es mi nacionalidad, que es mi país, muchas son costumbres de nuestra nacionalidad, de cosas que uno sabe en cuanto al mundo de la brujería, en cuanto al mundo del ocultismo, en cuanto a cosas que uno vivió con un familiar, con una persona cercana, con una persona lejana, pero siempre estamos relacionados con alguien en ese mundo. Y recuerden que República Dominicana también somos vecinos de las personas que son consideradas alto rango en cuanto a todas esas cosas de brujería, magia negra, satanismo, todas esas clases de portales espirituales del mundo de las tinieblas. Entonces ese acceso a lo espiritual y ese conocimiento, poco, pero lo teníamos, de lo espiritual, aunque lo teníamos del lado equivocado, del lado de las tinieblas y cosas que como dominicanos al fin conocemos desde pequeño por tradición, pues no es lo mismo que llegar a los caminos del Señor y tenemos esa ignorancia total en cuanto a las cosas espirituales. Y al ser hombres naturales, al ser personas naturales, no entendemos lo que es del Espíritu. Por eso vemos cómo cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, tratamos de explicarle a las personas que no son cristianos qué es lo que sentimos, cuál es el amor que sentimos por las almas, cuál es el amor que sentimos por las personas, por ayudar a los demás, por predicar la palabra, para que los demás conozcan el Cristo de la gloria que me salvó a mí. Entonces es difícil que otra persona pueda entender lo que tú estás diciendo, porque tú lo estás diciendo desde tu plano espiritual, desde tu punto de vista espiritual. Y como dice este versículo, perciben las cosas del Espíritu como locura.
Entonces, son muchas las situaciones que nosotros tenemos que vivir cuando llegamos a los caminos del Señor. Tenemos que empezar de cero en el conocimiento de las Escrituras, en el conocimiento de todo lo espiritual para poder entender qué es lo que empezamos a vivir. Tenemos que empezar de nuevo en cuanto al significado de cosas que vemos, que podemos experimentar, que podemos vivir como criaturas, nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, todas estas cosas pasan a ser nuevas en nuestra vida, la empezamos a experimentar, pero también la empezamos a experimentar de una manera diferente, porque el Espíritu Santo de Dios nos da esas herramientas que necesitamos, ese discernimiento que necesitamos, ese poder que viene de su Santo Espíritu para cada cosa que vayamos a experimentar. Entonces, cuando llegamos a los caminos del Señor, la primera barrera que nosotros tenemos que enfrentar y luchar con esa barrera es acerca de la situación de las ataduras que traemos. Las ataduras espirituales, las manifestaciones que traemos, depende del nivel de pecado en el que hayamos estado, depende de nuestra vida pasada, depende de nuestra situación en cuanto a las maldiciones generacionales. Tenemos que adquirir toda clase de conocimiento en cuanto a esas cosas. Entonces, cuando somos nuevos cristianos, por ejemplo, no entendemos que una persona nos diga como nuevo cristiano, que tú no entiendas que una persona te diga, pero tú, por ejemplo, tienes demonios. Y tú dices, ¿cómo que demonios si yo estoy leyendo la Biblia? ¿Cómo que demonios si yo estoy ayunando, si yo estoy orando? Porque uno no entiende el plano de la liberación, porque uno no entiende cómo funciona eso. Es igual que cuando se le trata de explicar a un nuevo creyente acerca de las maldiciones generacionales. Hay que buscar la forma de cómo explicársela, porque si no, se puede malinterpretar el asunto y pueden pensar hasta que tú estás tratando de atacarlo o que lo está ofendiendo o que le está diciendo endemoniado o que le está diciendo toda clase de cosas, porque no entienden su conocimiento, su discernimiento. No llega hasta entender esa clase de cosas, y el conocimiento de la palabra también, como a veces el conocimiento nuestro al llegar a los caminos del Señor en la palabra es tan poco, es tan reducido, pues no entendemos ninguna de esas cosas, no entendemos la guerra espiritual, no entendemos que tenemos una guerra que al aceptar a nuestro Señor Jesucristo entramos a lo que es una guerra de dos bandos, del mundo de la luz y del mundo de las tinieblas. Entonces no entendemos todas estas cosas. Al no entenderla, entramos en ese debate de las cosas espirituales y la vemos muchas veces como locura. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos vamos a las escrituras, por ejemplo en Hebreos 11, habla de que, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Tenemos que entender que nosotros no vamos a vivir. El mundo espiritual es por fe, se mueve por fe, camina por fe. Nosotros no vamos a vivir nada en nuestra vida espiritual si no hay un nivel de fe en nosotros. ¿Qué te quiero decir con eso? Es como la semana pasada, la antepasada, que hablábamos acerca del tema de la voz de Dios, del lenguaje de Dios en semanas pasadas, intervenciones de miércoles pasado, y hablábamos de cómo escuchar la voz de Dios, de cómo habla nuestro Dios, de que habla de diferentes maneras. Hemos hablado aquí de los sueños, de las visiones, pero todos debemos entender que esto se trata de fe. Si no hay un nivel de fe en nosotros, no vamos a caminar en esa manifestación. Un ejemplo, si yo no creo en sueños y visiones, yo no voy a recibir sueños y visiones, porque yo no creo en eso. No puedo manifestar algo en lo que yo no creo, no se puede manifestar en mí. Entonces, eso pasa igual con los dones. Nuestro Dios Todopoderoso requiere un don de fe en nosotros para activar esos dones que Él tiene que activar de acuerdo a su propósito, al propósito que marcó para nosotros desde la eternidad, desde el vientre, como dice Jeremías 1:5. Entonces, ese propósito en nosotros es activado de acuerdo al nivel de fe que nosotros tenemos. Por ejemplo, nosotros vamos recibiendo dones, vamos recibiendo esos regalos de Dios, pero todo tiene que ser con un nivel de fe. Nosotros vamos, por ejemplo, cuando recibimos el llamado, recibimos
la certificación de nuestro Dios, de que Él nos revela qué es lo que quiere hacer con nosotros, a qué camino nos lleva, hacia dónde nos lleva, tiene que haber en nosotros un nivel de fe, de que pase lo que pase, de que veamos todo lo contrario. Como mismo estaba leyendo aquí, dice que cuando Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, tenemos que entender que todo camina por fe. Así como Noé no veía por 120 años que la lluvia caía, muchas veces nosotros vamos a ver que nuestro Señor nos declara, nos dice, nos revela cuál es nuestro ministerio, pero todo se va a voltear al revés, todo se va a poner contrario, todas las puertas se te van a cerrar, todas las situaciones se van a empeorar y tú vas a decir, pero Señor, ¿y entonces qué fue lo que me dijiste aquí si no veo nada? Por el contrario, cuando todo se ponga contrario a lo que Dios te dijo que tú vas a hacer, es porque el enemigo está tratando de poner impedimento en lo que Dios ya dijo que es. Empecemos, por ejemplo, como estamos hablando de experiencias espirituales, vamos a iniciar con lo que fue mi vida, mis primeros años, mis primeros meses, diría, de cristiana. ¿Cómo fue la situación de mis primeros meses? Como todos saben, yo le testifiqué anteriormente que yo acepté al Señor en las redes sociales con el ministerio de Yesenia Ten. No me importa lo que digan en cuanto a su ministerio, en cuanto a esto, en cuanto a lo otro. Bendigo la vida de esa mujer donde quiera que se encuentre, y esa fue la vasija de barro que el Señor utilizó para llegar hasta mí. A mí nadie me predicó, a mí nadie, yo no fui a una iglesia, a mí nadie me llegó a mi casa a predicarme, me dio un volante por ahí en la calle, me dio una palabra, nada. Eso fue lo que yo recibí. Y fue bien extraño porque yo le testifiqué a ustedes que yo ni escuchaba nada cristiano, y esa prédica a mí me entró de la nada en mi canal de YouTube. Yo no escuchaba nada que tenía que ver con cristiano. Lo mío todo era secular, todo era música del mundo, todo era video del mundo, todo era nada que ver. Y cuando esa prédica me entró en el momento exacto, porque yo estaba derramada en llanto, estaba que toqué fondo con una situación que estaba pasando en mi familia, muchas situaciones difíciles que ya lo testifiqué anteriormente, que no vienen al caso. Pero ¿qué te quiero decir con eso? Que el Señor empezó mediante su Espíritu Santo a lidiar conmigo desde mi casa. Yo estuve 1 año y medio en mi casa hasta que el Señor me revelara en qué iglesia yo me iba a congregar. ¿Qué pasó en ese tiempo? Yo empecé a seguir este ministerio de Yesenia Ten, y cuando yo seguía este ministerio empecé a escuchar discipulado, empecé a instruirme en la palabra, empecé un conocimiento desde cero, porque como católica al fin pues no tenía nada de conocimiento bíblico, y empecé desde cero con todos los términos, con todas las cosas de cómo orar, de cómo ayunar. Empecé a orar, empecé a ayunar, empecé a levantarme de madrugada a orar. ¿Qué pasa? Hay portales espirituales que se abren en la madrugada. Hay regalos de Dios que habitan en ti y en mí desde antes de la fundación del mundo. Regalos de que ya nuestro Dios estaban en nosotros desde que nacimos, pero no se habían activado porque no estábamos en el mundo de la luz, no estábamos en el camino que el Señor necesitaba que nos direccionáramos para Él poder activar esos regalos que Él puso en nosotros, en nuestro ADN. Entonces, veníamos con esos regalos, pero necesitábamos alinearlo al propósito de Dios para poder establecer esos regalos en nuestras vidas. Entonces, sí tenía eso de soñar, de herencia. Por mi madre, mi hermana, todos somos así, mi hermano también. Entonces sí lo traíamos, pero yo llegué a un momento que yo le dije al Señor que me lo quitara si no venía de Él, porque no entendía y estaba confusa, estaba confundida de decir, ¿será de Dios? No será de Dios. ¿Será de Dios? No será de Dios. Entonces ese era el dilema que yo tenía. ¿Qué pasa? Cuando yo empecé a orar de madrugada, el Señor me empezó a abrir mis ojos espirituales de una manera sobrenatural. El orar de madrugada te abre los ojos, te entra en un nivel espiritual superior. Es muy bueno orar de día. No estoy diciendo que solamente se pueda orar de madrugada, no. Orar en todo tiempo, como dijo Pablo. Pero orando de madrugada, tus ojos espirituales se abren de manera sobrenatural. Tu ministerio, tus dones, tu vida, todo se te va acelerando de una forma sobrenatural. Yo recuerdo que cuando me empecé a levantar de madrugada para orar, yo no sabía ni siquiera qué orar, ni siquiera qué decir. Yo buscaba enseñanzas de Yesenia Ten y de otras personas de cómo orar, porque yo ni sabía qué decir. Y se me iba hora y yo decía, pero ya terminé.
al estilo del nuevo cristiano, que cuando pasan 5 minutos tú dices, pero ya oré hasta por el perro y lo que pasan fue 15 minutos. Entonces tú decías, yo me frustraba, yo decía, ¿cómo es que hay personas que dicen que pasan 2, 3 horas orando? ¿Y qué es lo que hacen? Porque yo no entiendo qué es lo que hacen, porque yo no sabía qué era lo que pasaba. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo el Señor me fue entrenando, el Espíritu Santo me fue dirigiendo, me enseñó a entrar con alabanza, me enseñó a alabarlo, a adorarlo, me enseñó a buscarlo de forma diferente, a seguir el mover del Espíritu Santo, no a seguir una rutina diaria de que si yo entro con tal alabanza, pues a eso me funcionó ayer, pero no puede ser lo que el Señor quiera hoy. Entonces todas esas cosas, a orar, a interceder por mi familia. El Señor me enseñó a orar, a ayunar, me enseñó a orar para romper pactos generacionales, para romper maldiciones, para romper ataduras. Entonces todas esas cosas yo empecé a verla en la madrugada. El Señor me empezó a revelar, se activó algo en mí muy chistoso, va a parecer cuando lo diga. Y es que yo me levantaba a las 3 de la mañana, me sigo levantando, claro está, muchas veces, depende de la dirección que el Señor, eso es algo que tenemos que preguntarle al Señor, a qué hora Él nos quiere haciendo las cosas, porque yo he tenido diferentes etapas en mi vida, donde hay horarios que me ha puesto a medianoche, donde hay horarios que me ha puesto a las 3 de la mañana, donde hay horarios que se ha establecido a las 5 de la mañana, y así he durado etapas, ciertas etapas en cada horario. Entonces, en ese tiempo que yo empecé, el horario era a las 12 de la noche. Esa hora era que yo oraba. Y yo recuerdo que se empezaron a abrir mis ojos espirituales. Se activó algo muy chistoso en mí porque yo empezaba a orar, empezaba adorando, después terminaba leyendo la palabra, duraba rato leyendo la palabra. Y cuando yo me acostaba, yo decía en mi ignorancia, Señor, revélame algo esta noche. Y literalmente yo me acostaba y nada más hacía quedarme dormida cuando el Señor me revelaba algo relacionado a lo que Él me puso a orar, relacionado a las palabras que Él traía a mi mente, relacionado incluso a familiares específicos que Él me ponía a orar. Entonces yo entendía que lo que Él me estaba era revelando lo que me ponía a orar en el Espíritu. Yo empecé a entender que era que el Espíritu Santo, como mismo dice la palabra, ¿qué debemos orar como conviene? Pues no sabemos. Pero el Espíritu Santo que está en nosotros, que todo lo sabe, que todo lo ve, que discierne el corazón y lo íntimo del Padre, pues es el que nos va a dirigir para llevar a cabo la oración correcta. Entonces yo no sabía que era el Espíritu Santo que me estaba dirigiendo. Pero al acostarme y tener una revelación, una visión, con eso que yo soñé, con eso que ya viví, con eso que yo pronuncié sin saber que eran palabras que no venían de mí, ahí yo entendía. Incluso me empezó a revelar cosas de mí, cosas de mi familia, cosas que pasaron cuando yo era niña. Yo empecé a llamar a mi mamá y a decirle, mami, mira, el Espíritu Santo me reveló que cuando yo tenía tal tiempo de nacida, cosas que yo no hay forma que me acuerde, porque estaba muy chiquita. Y yo recuerdo que de meses de nacida pasaron cosas en mi familia y pasaron cosas en la vida de mi mamá que yo no sabía nada de eso, y el Espíritu Santo me lo reveló en la madrugada orando. Y yo llamé a mi mamá al día siguiente y yo le dije, mami, el Espíritu Santo me acaba de revelar esto y esto y esto en la madrugada. ¿Qué es eso? Y mi mamá se ponía a llorar. Para ese tiempo mi mamá todavía no había aceptado al Señor, pero ya todo lo que yo le estaba contando, la locura en que yo me estaba metiendo, orando por ella, ya mami, su corazón estaba sensible a lo espiritual y ella estaba loca por caer, como decimos. Entonces ella se fue a llorar ese día y me dijo, mami, pero ¿cómo tú sabes eso? Si tú tenías ni un mes de nacida cuando eso pasó. Entonces yo le decía, mami, me lo reveló el Espíritu Santo, no me lo inventé yo. Por eso te estoy llamando para que me lo explique. Entonces muchas cosas fueron así, muchas revelaciones que el Señor me dio, incluso de maldiciones generacionales en mi familia. El Señor me sentaba literalmente con un papel y me decía, escribe por qué en tu familia todos se han divorciado. Escribe por qué en tu familia, desde esta generación hasta esta, toditos son alcohólicos. Escribe por qué en tu familia toda esa clase de cosas que nunca, si tú no estás en un plano espiritual, si tú no estás guiado por el Espíritu Santo, tú nunca la vas a ver porque son cosas normales. A veces nos vemos con familia, por ejemplo, que mueren jóvenes de un ataque al corazón, de un accidente, de esto, de lo otro, y
todo el mundo lo sabe, pero nadie lo asimila espiritualmente ni lo analiza. Entonces si dicen, de tal familia murieron todos de edad jóvenes, siempre mueren de ataque al corazón, siempre mueren de esto, pero nadie lo lleva a un plano espiritual, nadie logra entender que algo hay ahí que hay que romper generacionalmente. Entonces el Señor me puso, mediante esas experiencias espirituales, a romper con todo tipo de atadura, no solamente en mi vida, porque el Señor me empezó a revelar cosas que pasaron en mi pasado, que yo, valga la redundancia, que yo la veía como algo que pasó, formó parte de mi vida pasada, pero nunca la vi como que yo venía arrastrando algo espiritualmente de eso que pasó. Entonces el Señor me empezó a revelar en oración, en sueño, en visión. El Señor me empezó a revelar nombres específicos. El Señor me reveló cosas que yo ni sospechaba que podía tener en mi vida. Incluso llegué a experimentar en ese tiempo situaciones durante yo estaba durmiendo y mientras estaba orando, donde después yo entendí, porque para ese tiempo yo estaba en plena ignorancia de las cosas espirituales, repito, y no entendía qué era lo que me estaba pasando. En una ocasión, por ejemplo, yo estaba en el family aquí en mi casa, yo estaba orando, mi esposo estaba durmiendo, siempre me levanto de madrugada, lo dejo acá en mi cuarto, lo dejo durmiendo y me voy a orar al family. Yo recuerdo que ese día yo estaba orando, tenía muy poco tiempo, pocos meses de cristiana, y de momento orando, alabando, me dio esa náusea y salí corriendo para el baño de mis hijos y vomité flemas, cosas que no era ni comida ni nada, porque era la madrugada. Y yo me quedé como que, ¿qué fue lo que pasó? Y no lo entendía. Hasta que después que tuve un poco de conocimiento y el tiempo pasó, fue que yo entendí que yo había recibido liberación ese día. Porque yo a partir de ese día yo dije, yo me siento diferente. Yo sé que algo pasó. ¿Y qué será lo que me pasó? Y será algo que tenía en el estómago, pero nunca lo vi como una liberación hasta que llegó la revelación a mi vida de que era una liberación. Yo tuve guerras espirituales donde yo peleé literalmente con demonios, peleé con muchas cosas y no entendía para ese tiempo, no tenía el discernimiento de saber que eso eran guerras espirituales que yo estaba peleando. No entendía qué era lo que estaba pasando. Yo despertaba en medianoche y para ese tiempo nada que ver con lenguas ni nada. Yo no conocía ni cómo funcionaban las lenguas. Y yo despertaba a mi esposo en medio de la noche guerreando y peleando y hablando en lenguas. Y yo no hablaba en lenguas para ese tiempo. Entonces son cosas espirituales que debemos entender que todo eso lo vivimos cuando nos metemos como nuevo cristiano en la guerra espiritual, cuando nos metemos en las cosas con el Señor. Ya el nivel de revelación empezó a subir. Llegó momentos en que he vivido situaciones que son... me asustaban algunas cosas al principio. No que me asustaban, sino que me sorprendían. Porque de venir desde chiquita, como dije ya, en República Dominicana, donde se ven tantas cosas y se escuchan tantas cosas, pues muchas de ellas no me sorprendía porque formaron parte incluso de mi vida. Pero muchas de ellas sí me sorprendían. Por ejemplo, un día estaba en el family, yo estoy hablando yo no tenía ni un año como cristiana. Y fue la primera vez que yo experimenté el hecho de salir del cuerpo, cuando tu espíritu sale. Yo recuerdo que estaba orando, me había estaba sentada, yo estaba en comunión, tenía la Biblia en la mano, en mi falda así, tenía la Biblia literalmente, la tengo aquí ahora así, yo tenía mi Biblia así, en la mano, yo estaba orando. Cuando estaba orando, sentada y leyendo la palabra, había terminado de leerla, la tenía así y me quedé así en ese momento de comunión. Y fue algo tan hermoso que yo literalmente sentí que yo me empecé a elevar. Y yo como que me sorprendí porque yo dije como que, ¿qué está pasando? Pero no abrí los ojos en ningún momento, sino que me quedé disfrutando de la experiencia. Entonces cuando eso pasó, yo me vi que yo estaba casi llegando al techo y ahí sí como que me sorprendí demasiado y abrí los ojos. Entonces cuando abrí los ojos, ahí yo miré para abajo y yo vi mi cuerpo sentado en la silla, sentado en el mueble con la Biblia abierta y la posición en la que yo estaba.
Entonces ahí yo como que me sorprendí, pero como que la sorpresa fue de miedo, como que ¿para dónde voy? Fue a que te volví y me metí. Entonces fue bien chistoso, porque yo dije, pero Dios mío, ¿qué pasó aquí? Y yo no sabía lo que era esa experiencia, porque yo apenas no tenía ni un año de cristiana. Eso fue algo reciente para ese tiempo de nueva cristiana. Entonces todas esas cosas las empecé a experimentar. ¿Qué te quiero decir con eso? Ya para concluir el video, recuerda que esto es experiencias espirituales de alto nivel. Recuerda, si tú quieres que hagamos una segunda parte, me lo vas a poner en las cajas de comentarios y vamos a hacer una segunda parte, porque todo lo que me ha tocado vivir en estos años, Dios mío, Señor, he visto tanta cosa, he dicho, al principio me daba miedo hasta decirlo, decía, Dios mío, es que van a pensar que estoy loca. Viví tantas cosas que yo decía, he tenido experiencias con seres espirituales que me han visitado, he tenido experiencias con seres espirituales que han venido aquí a mi casa. La gloria y la honra sea para el Dios Todopoderoso, a ungir y a levantar vallado alrededor de mi casa. Y yo todas esas cosas por muchos años me la callé, porque yo decía, me van a decir loca, me van a decir que ya sí se me cruzó un cable. Entonces, como normalmente no estaba conectada con personas que hablaran de esas cosas, pues yo decía, es que yo no escucho a nadie hablando de eso. Es que la única loca soy yo. Es que, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si yo abro la boca me van a encerrar en un manicomio. Entonces, todas esas cosas, como el miedo, uno lo vive cuando no entiende las cosas espirituales. Recuerda que como el versículo que te leí, 1 Corintios 2:14, que fue nuestro versículo base de esta enseñanza, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir en el Espíritu. Recuerda, para discernir las cosas espirituales debemos estar en el Espíritu. Así que espero que esta transmisión haya sido de bendición para tu vida. Si quieres una segunda parte, yo creo que haríamos como 7, 8, 10 videos con todo lo que yo he vivido en cuanto a experiencias espirituales. Así que quiero que si hagamos una segunda parte, me dejas en la caja de comentarios, me dejas saber si hacemos una segunda parte y ahí te hacemos una segunda parte. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y recuerda, si lo fue, compártela con alguien más para que también lo pueda hacer. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que fue Gialni José con una palabra de vida. Bendiciones. Bye bye.